damos la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros compañeras y compañeros de estados y municipios prácticamente de todo el país. Tenemos ese registro anoche. Muchas gracias siempre por el activo más importante que nos brindan, que es el tiempo. En este tema extraordinariamente relevante, que es el de las finanzas de nuestro país, que lo hacemos todos, los tres órdenes de gobierno. Tenemos un panel espléndido para ustedes. Lo encabeza mi señor subsecretario, el maestro Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a quien agradezco de la manera más profunda que en su apretadísima agenda, porque de verdad no le sobra un minuto de sus 18 o 20 horas de trabajo al día, siempre abre espacio. Gracias, señor subsecretario Peralta, de verdad, inmensamente apreciado, inmensamente importante. Agradezco muchísimo al titular de la UCEF, un amigo muy apreciado, pero antes que nada un funcionario ejemplar, con una tarea muy compleja que ha llevado de manera extraordinaria el doctor Fernando Arechedera. Estimado Fernando, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias también porque tu agenda tampoco tiene un minuto. Y tampoco tiene un minuto el doctor Emilio Barriga, auditor general de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, con quien como nunca antes, Gobernación e INAFED venimos trabajando desde el primer día. Gracias, señor auditor Barriga, de verdad por estar aquí con nosotros. Y sobre todo, gracias a todas y todos ustedes, repito, que se disponen su tiempo, de sus ocupaciones, ahora que hemos vuelto con los protocolos y paulatinamente a la nueva normalidad. Tenemos a muchas presidentas y presidentes municipales. Muchas gracias, alcaldesa Pat Salazar. Muchas gracias, presidente don Jaime Alonso Cuevas. Muchas gracias a los señores secretarios de Finanzas de Jalisco, amigo Juan Partida, y a los señores subsecretarios de Finanzas del gran estado de Oaxaca, con quien también estamos trabajando como nunca antes, con gran intensidad y cercanía. Dicho ello, me es un honor cederle la palabra para el mensaje inicial al señor subsecretario Ricardo Peralta. Muchas gracias, señor subsecretario, maestro Ricardo. Muchas gracias, querido Rafa Cortés, titular del INAFED y todo su equipo. También quiero darle las gracias a mi amigo Fernando Arechedera y, por supuesto, Emilio Barriga, que hoy van a participar en un tema tan importante que está compartiendo el INAFED. Quiero hacer mención que en este último año y medio, el INAFED ha impartido más de 17 capacitaciones sobre este tema en particular, que es la hacienda pública municipal en todas las entidades federativas, es decir, las 32 entidades federativas y 782 municipios. Es la primera vez en la historia del INAFED cuando, a partir de esta gestión de Rafael Cortés, que ha hecho un trabajo extraordinario, se ha celebrado un convenio de colaboración con el INDETEC de la Secretaría de Hacienda, precisamente para fortalecer esta relación nacional y estas capacitaciones en hacienda pública municipal, disciplina financiera y en general todos los elementos normativos y operativos para un buen uso y aplicación del gasto federal. Y sobre todo, para incentivar a los gobiernos locales para ejercer sus potestades tributarias en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales y reglamentarias. Hoy nos reunimos nuevamente con líderes nacionales y con todas y todos ustedes, funcionarios municipales y estatales de todas las entidades de nuestro país, para volver a mostrar con toda claridad y hablar de un tema verdaderamente polémico, que es el pacto fiscal. ¿A qué se refiere? Sus bondades, la obligatoriedad de este pacto fiscal como la única alianza federalista que existe en beneficio de la colectividad. Es muy fácil especular sobre un tema de enorme relevancia por la importancia vital como las finanzas públicas, pero es mucho más relevante la necesidad de lograr que las autoridades que ejercen sus potestades tributarias y con ello abracen sus posibilidades y obligaciones recaudatorias para fortalecer sus haciendas públicas y así el ejercicio de sus gobiernos. Para la Secretaría de Gobernación y el INAFED, la materia financiera seguirá siendo de especial interés para apoyar y coadyuvar a la muy clara y precisa concepción que nuestra autoridad hacendaria y las autoridades complementarias, como la Auditoría Superior de la Federación, tienen para continuar ayudando a los gobiernos locales, a estados y municipios, para que fortalezcan capacidades institucionales y de gestión, pero por encima de todo, para que mejoren sus criterios sobre el entendimiento de las responsabilidades que por norma están conferidas
a cada una de estas instancias. Sabemos que con el esfuerzo de todas y de todos y bajo la visión de nuestra cuarta transformación, vamos a lograr el compromiso de que la mayoría de las autoridades, para asumir su compromiso y lograr los mejores resultados de cada una de las haciendas locales y mejores gobiernos, es trabajando juntos. Ya hablarán los expertos acerca de este tema del pacto fiscal, lo que significa el federalismo relacionado con el pacto fiscal. Sin embargo, en mi opinión, en este momento de la coyuntura del COVID, replantear el pacto fiscal es imprudente. No solamente están poniendo en riesgo algunas autoridades que lo han propuesto, corren el riesgo de no tener una posibilidad de ser partícipes de aquellos recursos que hoy se otorgan precisamente en virtud del pacto fiscal. Podríamos hablar que esto implicaría no recibir aportaciones de los ramos 28 y 33, lo que pone en riesgo a los habitantes en materia de salud, de seguridad, de educación y muchos otros servicios básicos que pudieran poner en riesgo a la colectividad. Yo creo que hoy se está politizando, hoy en el escenario del COVID, lo hemos mencionado en otra sesión, se tiene que no solamente ubicar entre los bienes jurídicos tutelados por nuestra Constitución a la salud y la vida y cualquier coyuntura politizante relacionada con el pacto fiscal, sí es oportuno, ojo, es oportuno revisarse para fortalecerlo. Ejemplo, lo hemos platicado aquí. Hay algunos municipios que en virtud de su actividad económica, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, el comercio exterior, podría revisarse la posibilidad de tener mayores participaciones desde la federación para fortalecer el municipio en la convivencia con la comunidad en virtud de esas actividades. Ejemplo, el puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo requiere de libramientos para la construcción de otra infraestructura para el desarrollo del comercio exterior que se ejerce todos los días en ese puerto. Está verdaderamente lastimada la infraestructura urbana del puerto de Manzanillo y sería oportuno pensar que en virtud de la recaudación por comercio exterior que se obtienen en ese municipio, tuviera un porcentaje extra para mejorar incluso no solamente la infraestructura portuaria, sino la convivencia con la comunidad. Es decir, si vamos a pensar en un pacto fiscal, pensemos en un pacto fiscal que beneficie a los municipios que tienen una vocación turística, por ejemplo. Si esa vocación turística y los recursos que recaudan en virtud de esa actividad van a servir para continuar con esa actividad económica, fortalezcamos a ese municipio. Pero hoy pensar en violentar un pacto fiscal en el escenario del COVID, con el riesgo enorme de dejar fuera a entidades federativas que tienen un enorme rezago respecto a algunas otras, y estoy hablando de entidades federativas del sur respecto a algunas del norte. Somos un mismo país, estamos todos en una circunstancia a nivel mundial de enorme coyuntura, y hoy pensar en esto solamente me viene a la mente un interés de carácter político. Y hoy no se puede politizar una circunstancia de salud que pone en riesgo la vida de los mexicanos. Les agradezco a todos su atención. Seguramente será una plática muy interesante. Tenemos que seguir hablando de este y de muchos otros temas, por polémicos que sean. Muchísimas gracias y adelante con la sesión. Saludos a todos. Muchísimas gracias, señor subsecretario, maestro Ricardo Peralta. De verdad, estamos plenamente bajo su gran mensaje práctico y de gran profundidad. Muchas gracias. Aprovecho para dar la más cordial bienvenida también al INDETEC, que como nunca antes, Gobernación y INAFED, estamos trabajando con INDETEC, a nuestro amigo Carlos García Lepe, director general, y a nuestro amigo José Luis Flores. José Luis, un fuerte abrazo. Me es un honor darle la palabra a nuestro amigo, el titular de la UCEF, el doctor Fernando Arrechedera. Muchas gracias por abrirte el espacio, estimado Fernando, y estar aquí.
Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos y a todos. Subsecretario, un gran saludo. Me da gusto volver a encontrarnos en estos foros, como de los que usted, como bien menciona, tenemos que seguir trabajando y platicando para precisamente fortalecer y construir. Eh, Emilio, nuestro director especial de gasto federalizado, un gran saludo a mis compañeros panelistas, digamos, en este formato, pero panelistas, a nuestro compañero José Luis del INDETEC. Rafa, muchísimas gracias por la invitación y a todas y a todos por su tiempo. Si me permiten y me dan oportunidad de presentar unas láminas, me ayudaría muchísimo, si no tiene ningún inconveniente. Adelante, Gis, por favor. De igual manera, sí, les pediría su apoyo si me dicen si se observa y si se observa la transición correspondiente. Sí, lo observamos de manera correcta, doctor. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, si me lo permiten, inicio. Creo que el tema del Pacto Fiscal Federal es muy oportuno platicarlo, pero también para poder discutir y elevar el nivel de la dicha discusión es importante desmitificarlo, ¿no? En ocasiones nos quedamos con algunas señales que de manera mediática se quedan impresas. Sin embargo, no necesariamente tienen un fundamento, de tal suerte que considero oportuno el presentar precisamente una diversidad de mitos que por lo regular giran en torno al Pacto Fiscal Federal y en consecuencia no nos permiten un análisis mucho más integral y objetivo del mismo. Y en ese sentido, por ejemplo, presentaría yo una serie de mitos. Hay más, por supuesto, pero por honor al tiempo, seré relativamente breve. El primero de ellos es el Pacto Fiscal Federal no funciona. Es un gran mito, digamos, que tenemos en la cabeza siempre cuando se habla de este tema. En consecuencia, por eso, la urgencia de discutirlo, ¿no? Pero en primera instancia tenemos que entender precisamente qué es el Pacto Fiscal Federal y las bondades que el mismo tiene. O sea, el Pacto Fiscal Federal, insistiría, como lo he hecho en algunos foros previos que ha organizado nuestro compañero Rafael, es el que nos ha permitido tener una armonización tributaria, nos ha permitido que nuestro país en consecuencia sea competitivo y que no estemos, y que le demos certeza jurídica a nuestro sector privado y a las personas de las contribuciones que tienen que hacer al fisco, tanto municipal, federal y estatal. De tal suerte que, primero, dada esta armonización tributaria, el pacto fiscal nos permitió que se evitara la múltiple tributación y la concurrencia impositiva entre los tres niveles de gobierno. De tal suerte que a partir de que se consolida el pacto fiscal con el que actualmente operamos y trabajamos en coordinación y colaboración con las entidades federativas, se eliminaron 18 impuestos federales y alrededor de 458 impuestos tanto estatales como municipales. Imagínense la carga administrativa que eso implicaba, ¿no?, para poder hacer las declaraciones correspondientes. Asimismo, parte importante es que los recursos se distribuyen con certeza jurídica. O sea, no es unilateral ni discrecional, hay fórmulas matemáticas establecidas de manera precisa en la normatividad correspondiente y en función de ella se hace la distribución de los recursos. Asimismo, nuestro pacto fiscal va en dos vías. Hay una colaboración administrativa con las entidades federativas de tal suerte que las entidades federativas pueden realizar acciones de recaudación y administración de impuestos federales, ¿no? Lo cual, por supuesto, ayuda a fortalecer sus finanzas públicas y dado que estos recursos también son de libre disposición. Asimismo, otra de las grandes ventajas y la realidad de nuestro Pacto Fiscal Federal es que nos permitió generar instituciones sólidas dentro de nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como es la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, y si me permiten detenerme, la primera que les menciono, conjunta a los 32 secretarios de finanzas u homólogos de las entidades federativas. La segunda es la Comisión Permanente, es un grupo más pequeño de entidades federativas que representan al resto, para la toma de decisiones. Es decir, todas las entidades federativas están representadas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como órgano técnico, ¿no?
hacendario totalmente. Y aquí, saludando a nuestro compañero José Luis de Indetec, precisamente este instituto, nuestro instituto que nos permite capacitar, entre otras tantas labores que llevan a cabo, analizar, etcétera, nace de la propia Ley de Coordinación Fiscal, precisamente derivado de este Pacto Fiscal Federal. Y la Junta de Coordinación Fiscal, que es la institución representada, de hecho, y coordinada por una entidad federativa, con relación al resto, que ve temas jurídicos específicos. De igual manera, el Pacto Fiscal Federal, otra de las tantas bondades que he mencionado, es que nos permite coordinarnos en derechos, de tal suerte que de los derechos federales, que establece la norma federal, el Federal de Derechos en particular, los municipios, o las entidades federativas, pueden obtener estos recursos, administrarlos, recaudarlos, administrarlos y ejercerlos. Segundo mito, el Pacto Fiscal Federal es obsoleto. No hay nada más contrario a la verdad, digamos. El Pacto Fiscal Federal es dinámico y ha evolucionado con el tiempo. Digamos, eso es lo natural ante un sistema y un contexto jurídico que evoluciona en función de la realidad. Y para abonar a esto, quiero comentarles que el Pacto Fiscal, cuando se crea, digamos, vigente a partir del 80, inició solo con 2 fondos participables. Solo eran 2 fondos participables. Uno, que, bueno, continúa su nombre, el Fondo General de Participaciones y el Fondo Financiero Complementario. Eran los 2 únicos fondos. Actualmente se distribuyen a las entidades federativas casi 25 fondos. De tal suerte que sin duda ha evolucionado, sin duda ha funcionado y es totalmente vigente, que nos permite a través de la colaboración y coordinación seguir generando estructuras que benefician los ingresos y las haciendas públicas de las entidades federativas. Y si se detienen su mirada en la gráfica de su lado izquierdo, podrán observar en consecuencia que las participaciones en ingresos federales han aumentado en el tiempo con relación al Producto Interno Bruto, de tal suerte que no es obsoleto, digamos, sigue funcionando, es vigente, y es con base en esto que las entidades federativas y los municipios les permite atender la política pública y los servicios, la provisión de servicios y bienes hacia la ciudadanía. De manera mucho más clara para que ustedes puedan observar, en el 79 inicia con 2 fondos, en el transcurrir de la historia se crean también en los 90 las aportaciones federales y ha seguido evolucionando y ha seguido funcionando, proponiendo diversas estructuras para que las entidades federativas y los municipios tengan mayores recursos. De hecho, este año en particular, derivado de la reforma, de una reforma que aprobaron nuestros compañeros legisladores en la miscelánea correspondiente, se modificó la ley del impuesto sobre la renta y se estableció que las entidades federativas iban a recibir ahora el 100% del impuesto sobre la renta de sobre bienes inmuebles. Digamos, de tal suerte, insisto, incluso ahora sigue estando vigente, es muy relevante y sigue generando recursos hacia las entidades federativas y municipios. Y algo muy importante de ese último fondo que les comento, los compañeros legisladores previeron que parte de esos recursos fueran para los municipios. El 20% de esos recursos que reciben las entidades federativas es para los municipios. Un tercer mito: las entidades federativas reciben muy pocos recursos federales. Me gustaría comentarles que, por lo regular, ¿qué es lo que tenemos en la cabeza, no? Las entidades federativas solo reciben el 20% y, en consecuencia, los municipios reciben el porcentaje correspondiente solamente. El gobierno federal se queda con todos los recursos. Insisto, otro mito que es importante eliminarlo, digamos, para que la discusión sea un poco más consistente y objetiva. A ver, ese 20% al que se refieren las entidades, bueno, se refieren en algunos medios o como parte de la discusión, solamente se refiere a uno de los fondos. Solo a uno. Sí, es muy importante, sin duda alguna, pero solo a uno. Y si nosotros observamos, y permítanme que los dirija hacia el cuadro de su lado derecho de su pantalla, observamos que dice participaciones referenciadas. Esos 4 fondos forman parte de las participaciones que están referenciadas, y ahorita me detendré en ello, a la recaudación federal participable. Y si sumamos dichos fondos, tenemos que es más de ese 20%, es un 22.39 conformado por esos fondos.
Y si adicionalmente consideramos las aportaciones federales del ramo 33, que 4 de ellas están referenciadas a esa recaudación federal participable, de tal suerte que corren la misma dinámica que el aumento que genera esta recaudación federal participable, se suma un 7.31 adicional. De tal suerte que los recursos federales o las transferencias federales que reciben las entidades federativas son superiores, son casi del 30% de la recaudación federal participable. Algo creo que es muy, muy importante enfatizar. Ahora bien, como les había mencionado, no solo son 4 fondos los que reciben de participaciones, que son los recursos de libre disposición, no solo son esos 4 fondos. Las entidades federativas reciben otro tanto y reciben también otros 4 fondos federales que son etiquetados del ramo 33, de tal suerte que la cuenta es mucho mayor de lo que normalmente nos quedamos en el imaginario de esa discusión mediática. Realmente las entidades federativas, si lo consideramos con relación a la recaudación federal participable, reciben prácticamente el 50% de esa RFP, de tal suerte que el gobierno federal, el espacio fiscal que tiene, está bastante limitado, digamos. Gran parte, precisamente, es en el fortalecimiento y la correspondencia con el federalismo fiscal de nuestro país. Lo que les refería que me iba a dirigir ahora, que es la RFP. La RFP son todos los impuestos, ¿no? Todas las contribuciones que recibe el gobierno federal, incluyendo también los petroleros, ¿no? Por eso me detuve y creí oportuno mencionarles qué es esa recaudación federal. Es la gran bolsa de recursos que se distribuye entre las entidades federativas. ¿Y de qué estamos hablando de ese RFP? Estamos hablando de más de 3 billones de pesos. O sea, no es un monto menor, ¿no? El que se distribuye, con base en el cual se distribuye los ingresos de las entidades federativas. Otro mito. Las entidades federativas no cuentan con potestades tributarias. Si ustedes observan su lámina, o sea, las entidades federativas, derivado precisamente del pacto fiscal, de lo que me refería, desmitificando esa primera parte, sí hay potestades, hay facultades de cobro, sin duda alguna, de diversas contribuciones. Tenemos el impuesto sobre nómina, tenencia, hospedaje, impuestos celulares, entre otros rifas, sorteos, casinos, impuestos novedosos y muy oportunos a mi juicio, de responsabilidad ambiental, y de tal suerte que cada entidad federativa también toma ciertas determinaciones para poder realizar esos cobros, ¿no? Y la estructura tributaria. Y lo hemos platicado en otros foros. Necesitamos fortalecer también, y es parte de nuestra planeación financiera y fiscal, nuestro sistema tributario local. Pero algo adicional que me gustaría también señalar. Ustedes recordarán que en 2009 hubo una reforma importante, en 2007, una reforma importante vigente el año inmediato posterior, en el cual se establece la posibilidad de que las entidades federativas, a partir de 2012, puedan se abrogue la ley federal sobre tenencia, y ellos establezcan como impuesto local esta contribución que antes era federal, ¿no? Que hasta 2009 o 2012, que se abrogó completamente la ley, era un impuesto federal. Bueno, en consecuencia, lo que sucedió es que cada entidad federativa, aún a pesar de tener esta potestad, lo que hizo fue competir por quién cobraba menos, de tal suerte que se depredó totalmente la base fiscal, y en consecuencia del 2008 a la fecha se estima, y nuestros compañeros del INDETEC han hecho parte de esos estudios, que las entidades federativas han dejado de recibir alrededor de 200,000 millones de pesos, digamos, y es una potestad tributaria que actualmente tienen las entidades federativas, solo que al cobrarla de manera diferenciada y al cobrarla cada vez más bajo o subsidiada, pues lo que ocasiona es que la recaudación en consecuencia sea menor. Por ejemplo, este año habría alrededor de 40,000 millones de pesos que las entidades federativas tendrían si utilizaran la misma estructura tributaria que en su momento tenían, ¿no? Algo adicional, que es un tema común que siempre traemos en la mira. También el esfuerzo fiscal, no solo para ser objetivos, comparando con el resto del país, con nuestros homólogos, con estructuras de país similares, es muy bajo, ¿no? El impuesto predial es ese famoso punto 2 que lo tenemos grabado, que no ha cambiado en años. Eso representa, ese punto 2 es lo que representa del Producto Interno Bruto lo que recaudamos de impuesto predial, ¿no? Ubicándonos por debajo tanto de América Latina, de los países de la OCDE,
incluso de países pequeños, ¿no? Como Costa Rica, Perú, o más pequeños que nosotros, Chile incluso, ¿no? En términos poblacionales son mucho más chicos y como estructuras también tributarias mucho más pequeños, y aún así estamos abajo de ese potencial. La recaudación por el local, dado ese esfuerzo fiscal subnacional, por supuesto, si los ingresos federales derivados de ese pacto fiscal, de la coordinación y la colaboración han crecido, pues la proporción, por supuesto, digamos, de manera lógica, va a ser mayor a los impuestos locales. Tenemos ejemplos, si no me dejara mentir, aquí está quien fue incluso tesorero ante muchos años de la Ciudad de México, nuestro auditor especial de gasto federalizado. ¿Cuál es la circunstancia de la Ciudad de México? Cuyos ingresos federales con relación a su total y los ingresos locales con relación a total prácticamente son 50 y 50, lo que le da mucha autonomía, otra estructura para poder tomar decisiones, de tal suerte que potestades tributarias existen. Y aquí también es oportuno señalar, de tal suerte que el esfuerzo fiscal referido como la recaudación local, o bueno, el esfuerzo fiscal subnacional, la recaudación local entre el Producto Interno Bruto, nosotros observamos que es prácticamente plana, ¿no? Durante 10 años, la última década, es plano, representa el 1.2% prácticamente durante esos últimos 10 años. No así, como observamos anteriormente, los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas que han crecido constantemente. Y un quinto mito, digamos, hay más, pero bueno, insisto, por temas de tiempo, las transferencias federales que reciben los gobiernos estatales son discrecionales. Insisto, nada más fuera de la realidad. Los recursos federales, tanto las participaciones del ramo 28 como las aportaciones del ramo 33, tienen certeza jurídica. Están en la Ley de Coordinación Fiscal, hay una ley, y en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ¿no? Un convenio que se firma con las 32 entidades, que se firmó con las 32 entidades federativas y cuya última modificación fue la referida a ese aumento de mayores ingresos para las entidades federativas del impuesto sobre la renta por bienes inmuebles. Y como podrán observar, hay otro punto importante, son inembargables. Además, tienen esa certeza de que son recursos que no pueden ser embargados a menos que así se convenga con las entidades federativas o en su caso los municipios, tienen esa certeza y son tan robustas en ese sentido. Y lo que refería, que no son discrecionales, es decir, no es que el gobierno federal haga recortes, ni mucho menos. Están relacionadas en muchos casos, como lo veíamos, a la recaudación federal participable. Si esta crece, por supuesto que va a tener un impacto positivo entre los recursos que se distribuyen. Si se reduce por una circunstancia, por ejemplo, como la que estamos viviendo, por supuesto que tendrán una reducción, digamos, en consecuencia. Esa es la dinámica del pacto fiscal. Pero, insisto, en términos de certeza, por eso me permití mostrarles ahí algunos recortes de la Ley de Coordinación Fiscal. Son fórmulas matemáticas muy específicas en las cuales se establece de qué manera se van a distribuir los recursos. No lo decide el gobierno federal. En el caso de las aportaciones federales, incluso generamos calendarios a principio de año, y esos recursos son los que se distribuyen ante las entidades federativas, y en consecuencia los municipios, pero tienen certeza incluso del pago, del día en que eventualmente lo recibirán. De tal suerte, y para finalizar, abonando a lo que se ha comentado con el subsecretario y Rafael, el problema no es el pacto fiscal federal. Tiene que fortalecerse, sin duda alguna, hay que fortalecerlo, pero debemos entender, uno, en qué consiste y que hay varias cosas que tenemos que hacer en esta dinámica que yo la considero que así la tenemos con relación a las entidades federativas de colaboración y coordinación. Se requiere sin duda mayor esfuerzo fiscal de todos, mayor esfuerzo fiscal. Estamos incentivar el crecimiento económico apoyando a los sectores productivos, ¿no? Viendo de qué manera generamos mejores condiciones en esta integralidad de nuestras finanzas. Estamos sin duda alguna mejorar la gestión financiera y fiscal, y algo muy importante, tenemos que reducir algunos adeudos que se tienen también con el gobierno federal, porque eso nos limita, por supuesto, las capacidades que tengamos como haciendas públicas subnacionales para poder disfrutar, digamos, de los recursos que tenemos y proveer los recursos o la política pública que queremos implementar. De tal suerte que, o en consecuencia, no es tampoco un tema solo de ingreso. También tenemos que pensar en nuestra estructura de gasto que permita ser equilibrada, como lo hemos platicado anteriormente.
Muchísimas gracias. Estimado doctor Fernando Arechederra, titular de la UCEF, como siempre, muchísimas gracias. Cuánto nos ayuda escucharte, Fernando, y aprender de ti en un tema extraordinariamente complejo y técnico que tú con una facilidad de especialista pues global nos presentas. Por supuesto, nosotros en Gobernación y UNAFED nos sumamos a esta visión, que además nos la brindaste desde el primer día, cuando nos abriste la puerta de tus oficinas. Muchísimas gracias. Y pues hay muchos comentarios, somos casi 200, un poco más de 250 compañeras y compañeros, tanto aquí como en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos. Extraordinario. Yo creo que pues habrá muchos comentarios al final, tanto para nuestro subsecretario, como para ti, como para el auditor Barriga. Y me es un honor darle la palabra al auditor de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, que además reconozcamos el trabajo que como nunca antes también está haciendo la Auditoría Superior para ayudar y para fomentar criterios preventivos y que nuestras autoridades locales puedan hacer esta gestión eficiente y mejorar esta recaudación de la que señalaba el doctor Arechederra. Auditor Barriga, muchísimas gracias, muy bienvenido, y reconocerle su trabajo siempre, como lo mencionó Fernando, en la Ciudad de México hace un poco más de 20 años, extraordinario, y ahí se ve autonomía plena por esas bases que se dieron. Felicidades. Muy bienvenido, Emilio. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Rafael Cortés la oportunidad de poder platicar con ustedes a través de este medio de los trabajos que estamos realizando en la Auditoría Superior de la Federación. Agradecerle al subsecretario Ricardo Peralta también esta extraordinaria oportunidad de poder platicar con ustedes. Fernando Arechederra, también darle un cordial saludo a los compañeros del INDETEC, también un abrazo y un saludo, y a todos desearles que se encuentren bien de salud. Pues voy a hacerles una presentación, voy a tratar de ser muy ejecutivo para obvio de tiempo, platicarles lo que estamos haciendo en la Auditoría Superior de la Federación. Dejen ponerles en contexto cómo nos encontramos actualmente en la auditoría. El auditor superior de la Federación fue electo hace 2 años prácticamente por unanimidad por todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados por un periodo de 8 años. Es decir, esta gestión de la Auditoría Superior de la Federación, digamos que está prácticamente en su etapa inicial de trabajo, y eso nos ha llevado a reflexionar en la auditoría cómo podemos poner a esta importantísima institución de nuestro país en la vanguardia de las mejores prácticas a nivel internacional. Entonces nos hemos dado a la tarea desde que iniciamos trabajos hace un par de años de investigar qué estaban haciendo las auditorías superiores de vanguardia en el mundo y tratar de replicar estas mejores prácticas a nivel internacional. Entonces déjenme platicarles cuáles han sido los resultados de esos trabajos que hemos venido realizando. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ok. Que nos llevan fundamentalmente al tema de la corresponsabilidad en el manejo de los recursos del gasto federalizado en nuestro país, que no es menor, como decía Fernando. Cuando uno revisa el monto del gasto federalizado en nuestro país, es decir, qué porcentaje del presupuesto de egresos de la Federación termina ejerciéndose en estados, municipios y sus diferentes entes públicos subnacionales, las universidades públicas estatales, los municipios, decíamos, los estados, los congresos locales, el Poder Judicial local, etcétera. Estamos hablando de más de una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación. Casi 2 millones de pesos terminan, decíamos, ejerciéndose en los diferentes fondos del gasto federalizado en nuestro país, que se dividen fundamentalmente en 2 grandes bolsas. Las transferencias condicionadas, que son los recursos que están etiquetados
específico, recursos que ustedes utilizan para temas de salud, de seguridad pública, de educación, etcétera, y las participaciones federales, que es casi la mitad de los 2 millones de pesos, que son los recursos de libre disposición que les transfiere la Secretaría de Hacienda a través de estas fórmulas que nos platicaba Fernando hace un momento. Entonces, como ven, el universo a auditar, la responsabilidad que tenemos en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, pues es enorme, es muy compleja. Tenemos que asegurarnos de que esos 2 millones de pesos que se distribuyen en diversos fondos, en un país muy heterogéneo, hasta geográficamente muy complejo, con muchísimos ejecutores del gasto federalizado, pues nada más en términos de municipios estamos hablando de 2.500, las 32 entidades federativas, 35 universidades públicas estatales, y síganle sumando. Entonces, nuestro universo de actuación para revisar la correcta aplicación del gasto federalizado pues es muy, muy compleja. Entonces, les decía que cuando revisamos cómo eran las mejores prácticas a nivel internacional en las auditorías superiores que se encuentran en la vanguardia, vimos que el uso de nuevas herramientas tecnológicas forma parte fundamental de los trabajos de las auditorías superiores que se encuentran en la frontera de las mejores prácticas. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación se dio a la tarea de aplicar estas nuevas prácticas, y déjenme irles platicando cómo hemos avanzado en la materia. En la revisión de la cuenta pública 2019, que es la que estamos haciendo actualmente, ya tenemos grandes bases de datos que nos están permitiendo aplicar técnicas de Big Data, que así le llaman la gente que hace ciencia de datos. Y, por ejemplo, ya tenemos acceso a casi 38 millones de facturas que les fueron emitidas a casi los 8,000 ejecutores del gasto público federalizado. Son casi 8,000 RFCs, donde están los RFCs de los gobiernos estatales, de los municipios, de las universidades, del poder legislativo, del poder judicial, de los organismos de agua, etcétera, etcétera. Son casi 8,000 RFC los que hacen uso, decíamos, de los diversos fondos del gasto federalizado, y a esos casi 8,000 RFC se les expidieron el año pasado 37.6 millones de CFDIs, de facturas electrónicas. Pues ya tenemos acceso a esas facturas electrónicas, y ahorita les platico rápidamente qué estamos haciendo con esta gran base de datos. Pero no nada más tenemos acceso ya a quiénes fueron sus proveedores y cuánto les facturaron, sino también tenemos acceso ya de manera masiva al registro público del comercio que administra la Secretaría de Economía, y esto nos da la posibilidad de tener la información de quiénes fueron sus proveedores, en el sentido de cuándo fueron constituidas las empresas, quiénes son sus representantes legales, quiénes son sus socios, quiénes son sus accionistas, dónde están localizadas, toda la información relativa a las empresas que ustedes contrataron con cargo a los diversos fondos del gasto federalizado el año pasado. Entonces, con estas grandes bases de datos, humanamente sería imposible analizar tal volumen de información. Sin embargo, ya tenemos un equipo de expertos en ciencias de datos en la Auditoría Superior de la Federación que está aplicando técnicas que los especialistas le denominan de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, análisis de redes, que en lo que consisten es diseñar algoritmos que analizan estos grandes volúmenes de información y nos permiten encontrar pues posibles irregularidades y patrones cuando estos algoritmos revisan estas grandes bases de datos, que nos dan información muy interesante para nuestros trabajos de auditoría. Por ejemplo, estos algoritmos han estado trabajando todos estos meses, aun cuando estuvimos en suspensión de plazos en Auditoría Superior. Ahora ya retomamos nuestros trabajos, pero el área de inteligencia de datos no descansó. Estos algoritmos tienen la ventaja de que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año,
no descansan, no duermen, todo el tiempo están analizando la información y vean cómo ya nos empiezan a dotar de insumos muy interesantes. Esta es la red de proveedores de un ente público subnacional en nuestro país y vean cómo ya tenemos perfectamente mapeados quiénes fueron todos y cada uno de los proveedores de este ente público subnacional el año pasado. Con toda precisión ya sabemos no nada más quiénes fueron todos y cada uno de sus proveedores, sino en la medida que ustedes observan las letras más grandes en esta red, quiere decir que a este proveedor se le facturaron montos más importantes. Pero vean entonces cómo las áreas auditoras ya pueden tener la información completa de todos y cada uno de los proveedores, de todos y cada uno de los entes públicos subnacionales. Esto nos da la posibilidad de ver el universo completo de la información de todos sus proveedores y no como ocurría con las técnicas tradicionales de auditoría, que al ser humanamente imposible analizar grandes volúmenes de información, lo que se hacía tradicionalmente era trabajar con muestras, ¿no? Se trabajaban con muestras que se suponía que estadísticamente eran representativas del todo, pero se nos podía quedar fuera de esa muestra, pues, información muy importante de algunos proveedores. Ahora ya no es el caso, ya tenemos la información, les decía, de esos 8,000 RFCs, de todos y cada uno de sus proveedores. Entonces ya tenemos la posibilidad de ver el universo completo de la información de los proveedores de todos los entes públicos subnacionales de nuestro país. Este es el caso de otro ente público subnacional. Como pueden apreciar aquí, su red de proveedores es mucho menos compleja que la anterior, y esto se debe a que este ente público subnacional pues, tiene un presupuesto mucho más modesto que el anterior. Pero aquí la lección y el mensaje es que no importa qué tan complejo sea el ente público subnacional o qué tan pequeño y modesto sea su presupuesto, ya estamos viendo a todos y cada uno de las redes de proveedores completas de los entes públicos subnacionales. Evidentemente, esta es una información sumamente rica para las áreas auditoras porque nos permiten identificar de manera muy precisa, inclusive hasta visual, cuáles son los proveedores más importantes que contrataron con cargo a los diversos fondos del gasto federalizado, y esto nos permite entonces tener información muy precisa. Pero no nada más estamos ya teniendo la información de las redes de proveedores completas de los entes públicos subnacionales, sino también nuestros funcionarios ya están haciendo algoritmos que nos están permitiendo ya encontrar posibles irregularidades en el manejo de los recursos del gasto federalizado. Por ejemplo, aquí lo que le dijimos a nuestro algoritmo, lo que observan en el centro es un ente público subnacional, y lo que le pedimos a nuestro algoritmo es que se olvidara ya de mapearnos la red de proveedores completa y que se concentrara en 3 casos en particular. Las empresas fantasma. Queríamos saber si este ente público subnacional había contratado empresas fantasma y desafortunadamente encontramos información de que sí fue el caso. Son los círculos que ustedes observan en color anaranjado. Son 1, 2, 3, 4, 5 empresas fantasma a las cuales este ente público subnacional le compró facturas. Vean cómo lo tenemos ya perfectamente identificado, no nada más a qué empresa facturera le compró facturas, sino además por qué monto le compró facturas este ente público subnacional. Pero además lo rico de estos algoritmos es que nos están dando información de que las empresas factureras no nada más tienen como cliente a un ente público subnacional, sino vean todo el resto de clientes adicionales a los cuales también le vendió facturas esta empresa facturera. No nada más le vendió facturas a este ente público subnacional, sino tiene una red de socios muy compleja. Otros municipios, otras dependencias de otros gobiernos municipales, otras universidades públicas. Es decir, el ámbito de influencia de las empresas factureras no se limita geográficamente solo a un ente público que esté ubicado en una entidad federativa o un municipio, sino que tiene un ámbito de actuación a nivel nacional. Pero ya no nos importa qué tan compleja sea el marco de actuación de las empresas factureras. Estos algoritmos nos permiten identificarlo con toda precisión. Entonces vean lo rico que es esta información, porque entonces las áreas auditoras ya van a poder hacer tiros de mucha precisión ahora que estamos retomando nuestros trabajos de auditoría, y van a ir a tocarle la puerta a este ente público subnacional y le van a decir: quiero ver la información
de estos contratos que tuviste con esta empresa facturera, con esta, con esta y con esta, y lo propio vamos a hacer con toda esta red de clientes que tiene esta empresa facturera en todo el país. Pero también estamos encontrando un patrón muy interesante que se repite de manera sistemática en nuestro país, y es que los entes públicos subnacionales contratan empresas de nueva creación, les decía, de manera sistemática, y les facturan montos muy importantes. Aquí lo que le dijimos a nuestro algoritmo es que entendiera por empresas de nueva creación aquellas que tienen menos de 2 años de haberse constituido. Y vean, son los círculos que ustedes observan aquí en color verde, y vean cómo se les facturan montos importantes a estas empresas de nueva creación. Es un patrón que se repite, les decía, de manera sistemática en casi todos los entes públicos subnacionales en nuestro país. Esto en sí mismo no puede ser, no por sí mismo puede representar una irregularidad, pero sí nos da información interesante de que puede haber ahí presunción de una posible irregularidad al tener esa información de que apenas se tomaron funciones las autoridades de este ente público subnacional y resulta que empezaron a contratar empresas que se crearon prácticamente unos meses antes de haberse entrado en funciones. Y también le estamos pidiendo a nuestro algoritmo que nos mapee las redes de proveedores de empresas físicas, las principales empresas físicas a las cuales se les facturaron los montos más grandes en este ente público subnacional. ¿Y por qué nos interesa el caso de las personas físicas? Porque nos da información de posible conflicto de intereses entre los nombres de los funcionarios públicos y las personas físicas a las que se están contratando, porque ya hemos encontrado que también hay un patrón que se repite en algunos entes públicos subnacionales donde hay contratación de personas físicas que pues, son parientes de los funcionarios del ente público. Aquí lo que ustedes están observando, aquí es una red específicamente del caso de empresas fantasma. Aquí nos olvidamos de personas físicas, de empresas de nueva creación, y lo que le dijimos al algoritmo es, lo único que quiero que me mapees en el caso de este ente público subnacional es si tuvo relación con empresas factureras. Vean cómo este ente público subnacional sí tiene una relación con empresas factureras, que son los recuadros que observan en color rosado, y no con una sola, sino tiene una red de empresas factureras muy amplia, y que a su vez ya sabíamos que esas empresas factureras le venden facturas a todo otro conjunto de entes públicos en nuestro país. Este es un ejemplo muy similar al de la famosa o la malamente famosa caso de la estafa maestra. Vean cómo aquí ya tenemos perfectamente identificado toda una red muy compleja de este ente público subnacional que le compró facturas a toda una red de empresas factureras que a su vez tenían clientes en todo el país. Pero lo interesante aquí es que esta red de proveedores de empresas fantasma de este ente público subnacional y toda su red de clientes en el país la pudimos identificar, yo les diría prácticamente en cuestión de horas, con el uso de estos algoritmos inteligentes, cuando en el caso de la famosa estafa maestra le llevó a la Auditoría Superior con las técnicas tradicionales de auditoría casi 2 años armar esa red. Ahora la podemos identificar en cuestión de días, si no es que en cuestión de horas. Así trabajan de manera dinámica los algoritmos. Vean, ahí está un ente público subnacional, y vean cómo nos empiezan a mapear. Esto que ven son las empresas fantasma en color anaranjado y las redes de clientes que tienen en todo el país, las empresas de nueva creación, que son los círculos que empiezan a aparecer en color verde, y también sus clientes en todo el país, las personas físicas, que son los círculos en color azul, y sus principales proveedores de empresas de personas morales. Entonces así trabajan de manera dinámica estos algoritmos y nos están dotando de información todo el tiempo. Pero les decía que no nada más tenemos ya acceso
a las facturas y las empresas que les facturaron a los entes públicos nacionales, sino también tenemos acceso a la base de datos del registro público del comercio. ¿Y para qué nos está sirviendo acceder a esa otra gran base de datos? Véanlos ya lo que estamos encontrando también de posibles actos de colusión entre empresas en procesos de licitaciones públicas. Lo que observan en el recuadro del color izquierdo del gráfico son distintos RFCs, pero resulta que tienen los mismos teléfonos estas empresas. En el recuadro del lado derecho son distintos RFCs, pero resulta que tienen los mismos representantes legales. Acá son diferentes RFCs con los mismos correos electrónicos, y acá estamos encontrando diferentes empresas con los mismos correos electrónicos y mismos teléfonos. Entonces, al tener acceso al SIGER, al Registro Público del Comercio, estamos encontrando evidencia, les decía, de posibles actos de colusión en contrataciones públicas que al conjuntarlo con el caso de las facturas, pues nos da información muy rica y muy precisa para nuestros trabajos de auditoría. Comentarles que acabamos de liberar el viernes pasado, hace menos de 2 semanas, una herramienta que le estamos llamando Buzón Digital, que ya está a disposición de todos ustedes y que tiene la finalidad de poder intercambiar información de manera electrónica con la Auditoría Superior de la Federación. Ya se publicaron las reglas de luz para utilizar esta herramienta tecnológica el pasado viernes 17 de julio. Esta herramienta tenía como finalidad ahorrarles a ustedes recursos, tener la posibilidad de que pudieran a través de este medio electrónico minimizar el uso de papel, minimizar los viajes que tienen que hacer a la Auditoría Superior de la Federación, pero resulta que ahora en el retorno a lo que se ha denominado la nueva normalidad, no nada más nos va a servir para un tema de eficiencia en el uso de los recursos, sino además para cuidar la salud de ustedes, de nosotros, al minimizar el contacto físico entre los funcionarios de la Auditoría Superior y los funcionarios de las entidades fiscalizadas. Lo único que necesitan tener es una computadora con internet y un escáner. Todo va a correr a cuenta de la Auditoría Superior de la Federación. Esta herramienta está a su disposición de manera gratuita. La desarrollamos con el área tecnológica de la Auditoría Superior. Estas son las funcionalidades que tiene la herramienta. La pueden ver en las reglas que ya están publicadas en el Diario Oficial. Usa la firma electrónica del SAT y el sellado de tiempo, la estampilla de tiempo que administra la Secretaría de Economía, lo cual nos da la certeza jurídica de que un documento fue enviado en determinada fecha y hora y recibido en determinada fecha y hora con nosotros, por lo que tiene todos los efectos jurídicos el envío de la información a través de esta herramienta. Ya también trabajamos con los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia para que presentaran una iniciativa de modificación de la ley de fiscalización para que esta herramienta del buzón digital ya tenga todo el respaldo legal. Ya está presentada esta iniciativa y una vez que se apruebe nos va a dar la posibilidad a la Auditoría Superior de la Federación de poder realizar todo el proceso completo de las auditorías a través de medios digitales o electrónicos con el uso del buzón digital. Y ahora sí, con esto termino, complementando las propuestas que hacía Fernando. No nada más queremos trabajar en nuestros trabajos de revisar el correcto uso de los fondos del gasto federalizado, sino también queremos colaborar para que los entes públicos nacionales tengan una fortaleza financiera mayor que les permita, no nada más hacer uso de los fondos del gasto federalizado, sino tener recursos propios para que tengan una mayor fortaleza financiera. Y aquí tenemos dos propuestas que tienen que ver con el tema de gravar la riqueza. Y un tema que está asociado directamente con la riqueza de los individuos es las propiedades que están, de las cuales son poseedores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gravar la riqueza, gravar las propiedades, estamos hablando del impuesto
predial en nuestro país. Decía Fernando que el impuesto predial que cobramos en nuestro país es de alrededor del 0.2% de nuestro PIB. Aquí está el caso por entidad federativa. Pero vean el área de oportunidad que tenemos cuando hablamos de la recaudación de predial en México. Aquí lo que ustedes observan es cuánto recaudaríamos de predial si el país cobrara el mismo porcentaje del PIB que cobran otros países. Por ejemplo, en México cobramos alrededor de 45,000 millones de pesos en materia de predial, al cobrar el 0.24% de nuestro PIB, pero vean cuánto cobraríamos de predial, cuánto recaudaríamos de predial si cobráramos el mismo porcentaje que recauda el Reino Unido de su PIB. Estaríamos recaudando casi 1 millón de millones de pesos de predial, es decir, 900,000 millones de pesos más que lo que actual recaudamos. Claro, ustedes pueden decir, el Reino Unido es un país desarrollado, tienen razón, tiene un nivel de desarrollo y de riqueza mucho mayor que el nuestro, pero está bien, no nos comparemos con el Reino Unido, comparémonos con Colombia, por ejemplo. Si recaudáramos el mismo porcentaje del PIB que recauda Colombia, estaríamos recaudando 269,000 millones de pesos y no 45,000 millones. O como el caso de Brasil, estaríamos recaudando 144,000 millones, 100,000 millones de pesos más que lo que recaudamos actualmente en nuestro país. Es decir, el área de oportunidad que tenemos en materia de recaudación de predial es enorme en nuestro país, comparativamente hablando con países con nivel de desarrollo similares al nuestro. Y termino con el tema también de la tenencia, que ya lo platicaba Fernando. Solamente 14 entidades federativas mantienen vigente el impuesto a la tenencia, todas ellas con un porcentaje de subsidio. Esta es otra forma de gravar la riqueza en nuestro país, gravar a quien tiene un automóvil, y evidentemente quien tiene un automóvil más caro pues va a contribuir con un porcentaje mayor de sus ingresos. Es un mito también, como decía Fernando, que la tenencia solamente existe en nuestro país. El impuesto a los vehículos existe en muchos países en el mundo. Aquí está el ejemplo. Y ya ahora sí, con eso termino. Lo que dejamos de recaudar por aquellas entidades federativas que eliminaron el impuesto de la tenencia, estaríamos recaudando actualmente casi 50,000 millones de pesos del impuesto a la tenencia en nuestro país. Y es importante recordar que por ley los estados estaban obligados a transferirle el 20% de la recaudación de la tenencia a los municipios. Es decir, los municipios dejaron de recibir alrededor de 10,000 millones de pesos cuando los estados renunciaron a gravar la riqueza a través del impuesto a la tenencia vehicular en nuestro país. Entonces, no nada más perdieron los estados, sino también perdieron un monto de recursos importantes los municipios. Con esto termino. Nuevamente les agradezco la oportunidad de poder platicar de estos trabajos que estamos realizando y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Emilio Barriga, es impresionante, lo estábamos comentando ahorita en chat interno, aquí en el Zoom y en chats, pues el trabajo que ustedes están haciendo, usando la tecnología a la vanguardia a nivel global. Enhorabuena, pero antes que la tecnología, con la visión y experiencia que tienen funcionarios como don David Colmenares, don Emilio Barriga, don Agustín Caso y todo el gran equipo de la Auditoría Superior. Gracias además por su confianza y por permitirnos al INAFED, por instrucciones de nuestro señor subsecretario maestro Ricardo Peralta, cada 6 meses al menos estamos con ustedes, nos disponen un tiempo, nos sentamos con ustedes en la auditoría. Y gracias por estar en tantos foros nuestros presenciales y ahora virtuales. Qué trabajo tan extraordinario, francamente. Y te pediría, Gis, si nos ayudas, me ayudas con las preguntas. Hay muchos comentarios. Realmente lo que yo he visto, servidor, pues todas las personas, compañeras y compañeros, estamos muy impresionados con el trabajo de nuestras instituciones, la UCEF y la auditoría.
Y repito, aquí está la convicción de la Secretaría de Gobernación, que hoy encabeza nuestro subsecretario Ricardo Peralta, y por supuesto sus aliados, el INAFED. Estamos con ustedes en todo para servirles. Y este es federalismo, articulación de política pública en la práctica. Las instituciones federales con los estados y los municipios como nunca antes trabajando para mejorar nuestras administraciones. Gis, te ruego quizás un par de preguntas, hay muchas. La información le vamos a pedir a nuestras autoridades, el doctor Fernando y el auditor Emilio, si nos comparten y las pondríamos como tú lo pusiste, Gis, en el portal de Gobernación, INAFED, para que ahí la pueda consultar. Somos casi 300 compañeras y compañeros hoy. Y repito, te pediría un par, 2 o 3 preguntas o comentarios y le pediríamos a nuestro subsecretario, el maestro Ricardo Peralta, si nos hace el favor de dar un mensaje de cierre. Y muchísimas gracias a todos y todos con ustedes. Seguiremos con este gran tema. Gracias al INDETEC y gracias a todas las autoridades financieras de todos los estados de la República. Gracias a todos. Gis, por favor. Gracias, coordinador. Y con el permiso de todas las autoridades que nos acompañan, daríamos el uso de la voz al doctor Jaime Alonso Cuevas, presidente municipal de Nayarit, de Valle de Banderas, Nayarit. No, muchas Adelante, gracias. presidente. Bueno, muchas gracias. Agradecerle, gracias Rafa, gracias por permitirnos estar en contacto con estos temas tan importantes para el municipio. Y bueno, yo creo que sí tenemos que empezar nuevamente con una cultura de la recaudación, porque esto obviamente va a marcar la diferencia. Como lo comentábamos en la reunión anterior que me dieron la oportunidad de hablar de lo que está haciendo Valle de Banderas, es justamente que le estamos apostando también a la recaudación propia. Y bueno, pues a veces no todos los alcaldes quieren asumir este costo político de hacer una verdadera recaudación, lo que nos permita realmente resolver los problemas a los ciudadanos. Y bueno, pues nuevamente gracias por la información, una felicitación, un saludo a su secretario Ricardo Peralta, un abrazo, gracias por haberme recibido en su oficina hace algunos meses, luego la iré a visitar nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecer al doctor Emilio Barriga, el doctor de la Autoridad Superior de la Federación, por esa información. Muchísimas gracias. Y al doctor Fernando, también titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, un saludo y a la orden aquí en Valle de Banderas. Muchas gracias. Estimado presidente Jaime Alonso Cuevas y amigo, con todo respeto, muchísimas gracias. Usted ha hecho un trabajo con su gran equipo digno de reconocerse y en 2 años le dio la vuelta de números rojos a números muy negros y a encaminar a ese municipio tan relevante como todos los municipios, pero ese por su actividad turística tiene una relevancia particular en esta materia. Enhorabuena, muchas gracias por sus comentarios, presidente Jaime Alonso. Ahora, si me lo permiten, daríamos el uso de la voz a la licenciada Patricia Salazar, alcaldesa del municipio de Allende, Nuevo León. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada agradezco al licenciado Peralta, a Rafa Cortés, al licenciado Barriga de la auditoría. De verdad, les agradezco enormemente que nos permitan a nosotros como municipios tener esta conexión directa con ustedes. Agradezco al INAFED de verdad que nos permitan conocer estas nuevas herramientas y sobre todo, como bien lo decía ahorita el alcalde que me antecedió en la palabra, el nosotros fortalecer nuestra recaudación. En el municipio hemos hecho un esfuerzo tremendo y sí, al principio se generó un poco de resistencia en la comunidad porque traíamos una historia de condonación, de impuestos y demás, y ahora estamos buscando la forma de fortalecer las finanzas municipales a través de la recaudación. De verdad, muchas gracias y me pongo a las órdenes y de verdad les pido nos sigan apoyando a los municipios. Necesitamos fortalecernos, fortalecer esos mecanismos de recaudación para poder atender a la población y creo que estos foros nos dan esa pauta, nos ayudan a poder fortalecernos. De verdad, el INAFED, muchísimas gracias. Gracias también al licenciado Fernando de la Secretaría de Hacienda. Enormemente agradecidos, licenciado Peralta, de verdad, mi admiración y respeto para el trabajo que están haciendo desde la Secretaría de Gobernación a través del INAFED, el licenciado Rafa Cortés. A las órdenes, como siempre, y gracias por permitirme el uso de la voz. Al contrario, estimada presidenta Pati Salazar, al contrario, nosotros tenemos las instrucciones de nuestro subsecretario y su empuje, apoyo y presencia diaria siempre
lo que nos motiva al máximo. Ustedes lo han visto siempre con nosotros para trabajar con ustedes, para servirles y ayudarles con esto, con información precisa de los instrumentos y las formas que debemos de usar para fortalecer nuestros gobiernos. El trabajo que usted ha hecho en Allende es digno de reconocerse. Hace un mes, más o menos, nos brindó un ejemplo del banco de alimentos que hizo en esta situación. Enhorabuena. Gracias, Presidencia Patti. Muchas gracias además por siempre participar. También se abre un espacio en su muy apretada agenda y eso lo valoramos al máximo. Gracias. Gis, por favor, una última pregunta para que nos haga favor, será el señor subsecretario Peralta. Sí, coordinador. Tendríamos la participación de Jorge Aurelio García, de Tecolutla, Veracruz. Adelante, por favor. Adelante, Jorge Aurelio, si pudiera abrir su micrófono. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta distinción. Estimado y admirado amigo Rafael Cortés, gracias por esta oportunidad. Sin lugar a dudas, estamos, creo que todos sorprendidos al poder revisar estas cifras y estas realidades. Quiero felicitar obviamente al maestro Fernando y al licenciado Emilio de la Auditoría Superior, que de manera excelente han hecho estas ponencias. Quiero comentar más que una pregunta, más bien es una duda, porque al analizar estos mitos que nos expresan y al analizar estos números, quisiera saber si en realidad entonces el rechazo que hay, sobre todo de algunos gobernadores al pacto fiscal, responde a una comodidad y a un no querer salir de ese espacio de confort en el que algunos estados, al parecer entonces, se mantienen. ¿Por qué? Porque me quedo con la idea entonces de que la realidad es de que estamos acostumbrados nada más a estirar la mano. Y por supuesto que este pacto me da entonces la idea de que nuestro presidente de la República, el licenciado López Obrador, con esto refrenda su proyecto de primero los pobres. Yo quisiera en realidad compartir esto porque considero entonces que estamos parados ante un letargo y como bien lo dijo nuestro coordinador Rafael Cortés, es tiempo de ejercer las potestades tributarias y creo que eso es lo que los municipios y los estados no estamos realizando. Muchas gracias. Estimado Jorge Aurelio, agradecerte al máximo. Siempre has estado en estos diálogos, de verdad, eres de las pocas personas que no has faltado a ninguno, además del extraordinario trabajo que haces en tu municipio, en Veracruz. Gracias y por la hospitalidad con la que nos has recibido allá. Yo pediría a nuestras autoridades que respondan tu pregunta, por supuesto, porque creo que es central respecto de este gran diálogo que nos hemos dado todas y todos hoy. Gracias, Jorge Aurelio, un abrazo muy fuerte. Y si me permite, pues le cedería la palabra a nuestro subsecretario, el maestro Ricardo Peralta, porque sé que el tema lo tiene con él. Él tiene una visión financiera también muy profunda. Muchas gracias, señor subsecretario. Muchas gracias, doctor Fernando, doctor Emilio. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, querido Rafa. Pues quiero compartirles que la Auditoría Superior de la Federación, en una gran alianza institucional con la Secretaría de Gobernación y el INAFED, va a realizar unos foros para presentar y difundir su buzón digital, que mediante este buzón lo que pretende es no solamente publicitar las auditorías que serán ejecutadas en otras áreas del gobierno, no solamente municipal, sino estatal, y comenzarán a partir del próximo 12 de agosto. Esta sesión del día de hoy queremos que se repita con mayor frecuencia para tocar los temas nacionales que hacen polémica, que es necesario que los técnicos, que es necesario que los conocedores de los temas, desde el gobierno, desde la academia, participen para que cuando se lleven a cabo estas pláticas entre los distintos gobiernos, como ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente se revisará el pacto fiscal, pero se tiene que revisar desde una óptica social. Yo, más que hablar de una revisión del pacto social, del pacto fiscal, tenemos que hablar de un pacto social.
Es decir, si el análisis del pacto fiscal tiene que ver con el beneficio social, hablemos de ese pacto social primero. Hablemos de la necesidad que tiene nuestro país de beneficiar al gran conglomerado, a los marginados históricos de nuestro país. Hablemos de cómo beneficiar a las entidades federativas que menos recursos han tenido en el devenir histórico. Hablemos de un pacto fiscal que beneficie a los indígenas. Hablemos de un pacto fiscal que saque de la pobreza a la gran mayoría de mexicanos que han sufrido ese embate durante tantas décadas. Hablemos de un pacto fiscal para que sea inclusivo para efectos de carácter de salud, donde la salud sea universal, como lo señala nuestra Constitución. Hablemos de un pacto fiscal que garantice la educación de los jóvenes. Hablemos de un pacto fiscal donde nadie se quede sin poder estudiar una licenciatura si así lo desea. Hablemos de un pacto fiscal para fortalecer la base trabajadora. Hablemos de un pacto fiscal para invitar a la gente a que se recaude mucho más en los municipios y en las entidades federativas. El trabajo que está haciendo la Auditoría Superior de Federación y que ahora lo vimos con esta extraordinaria exposición de la red de vínculos que se hace para identificar a aquellos que han abusado del propio sistema jurídico de nuestro país, creando estas empresas fantasmas, aquellos despachos de abogados fiscalistas y de contadores públicos que han contribuido a ese enorme fraude a la nación. En eso nos tendríamos que enfocar primeramente. Eso nos ha hecho mucho daño como país, tanto las instituciones que no ejercieron sus funciones en su momento con actos de omisión al no perseguir a aquellos que constituían empresas y que ejercieron estas simulaciones fiscales para causarle agravio a la hacienda pública. En eso nos tendríamos que estar enfocando en este momento para recibir de aquellos que cometieron ese error en el pasado, recibir esas contribuciones que hoy tendrían que estar en las arcas para beneficiar a la gran colectividad de nuestro país. Yo creo que sin duda son temas que se tienen que seguir discutiendo. Yo invitaría a nuestro amigo Rafa Cortés a que sigamos identificando cuáles son los grandes temas del país para que el INAFED se siga convirtiendo en el gran convocador a todos los técnicos, a todos los expertos, como mi amigo Emilio Barriga, como Fernando Arrechederra, para que cada vez más tengamos un foro más amplio de conocimiento, de discusión y de debate entre las distintos órdenes de gobierno y, por supuesto, las distintas ideologías de nuestro país. Sin duda se tiene que seguir platicando, tenemos que seguir debatiendo, pero con bases y con prioridades. Muchísimas gracias a todos por atender estos diálogos con el INAFED. Les mando un abrazo con todo afecto. Síganse cuidando, seguimos todavía en contingencia y les mando un abrazo hasta todos los rincones del país que nos ven. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, señor subsecretario. Nos sumamos a eso y bajo sus instrucciones haremos esos encuentros de los grandes temas nacionales. Muchas gracias a nuestras autoridades, el doctor Fernando Arrechedera y el doctor Emilio Barriga, y a todos ustedes. Cuídense mucho. Estamos en estrechísimo contacto. Un fuerte abrazo.